la historia. No sé ni por dónde empezar. Creo que la mejor forma de contártelo es desde un poco más allá del principio, cuando las cosas ya se habían puesto intensas. Porque si empiezo por el día en el supermercado, te juro que ni yo misma me acuerdo de todo. Era todo un borrón. Estaba en esa cama de hospital, la cabeza me daba vueltas, y ahí estaba él. Carlos, sí, creo que así se llamaba. Con Ana, mi pequeña, en brazos. El sol empezaba a colarse por la ventana, tímidamente, pintando de un gris azulado la habitación. Lo miré. Parecía cansado, sí, pero su mirada era de esas que te atraviesan. No sé si era martes o miércoles, o qué día era exactamente. Joder, en ese momento, cada día era una lucha por sobrevivir. Lo único que importaba era el latido de Ana contra mi pecho, y ni siquiera eso lo había sentido bien últimamente. ¿Estás bien, María? Me preguntó, su voz ronca por el sueño, pero suave. Ana, mi pequeña Ana, dormía plácidamente en sus brazos, ajena a todo el caos que nos había traído hasta aquí. ¿Bien? Yo. No tenía ni idea de qué significaba estar bien hacía meses. Mi mundo se había reducido a cambiar pañales, calentar biberones y rogar al universo por 3 horas de sueño ininterrumpido. Ahora que lo pienso, ¿cómo demonios llegué a esa cama? La verdad es que los recuerdos de ese día son como trozos de cristal roto, brillando de forma intermitente, cortantes. Recuerdo el supermercado, sí. Un Mercadona de esos enormes, aquí en Valencia, en un barrio que no era el mío. Había ido a comprar leche, pañales y, si me daba la vida, algo de café. Necesitaba café como el aire. Llevaba meses viviendo con unas 3 horas de sueño al día. ¿Sabes? Ana tenía 6 meses y yo tenía 26 y era madre soltera. La frase intentando sobrevivir no era un cliché, era mi maldita realidad. Esa mañana me había sentido mareada, como muchas veces. Un dolor de cabeza punzante, la visión borrosa por momentos al conducir. Pero ¿quién tiene tiempo para escucharse a sí misma cuando hay un bebé que depende de ti para todo? Me había saltado el desayuno. Otra vez, tragué agua y me dije, María, aguanta. Ya te sentirás mejor cuando termines los recados. Qué ingenua, ¿verdad? Mirando hacia atrás, veo una carretera llena de señales de advertencia que ignoré por semanas. Las manos me temblaban un poco al abrochar a Ana en el portabebés. La vista me fallaba por segundos. Pero cuando eres madre soltera, sin una red de apoyo, no te puedes permitir el lujo de hacerle caso a tu cuerpo. Simplemente sigues adelante y rezas para que no pase nada. No recuerdo el momento exacto en que mis rodillas cedieron. No recuerdo el sonido de mi cabeza golpeando el suelo, porque nunca lo hizo. Lo último que sentí fue el mundo inclinándose, la visión borrosa, un vacío que me succionaba. Solo pensé en Ana. Que alguien la coja, que ella esté bien, fue mi último pensamiento consciente. Ni por un segundo pensé en mí. Cuando mis ojos se abrieron, no sé, unos 40 segundos después, no estoy segura, el tiempo es una nebulosa. Lo primero que vi fue esa cara, la cara de un desconocido, inclinada sobre mí, llena de una preocupación tan real. Me sentí confundida, avergonzada y aterrorizada, todo a la vez. ¿Dónde estaba Ana? ¿Estaba bien? ¿Qué demonios había pasado? Carlos me tranquilizó de inmediato. Su voz, joder, su voz, era tan calmada, tan firme, como un ancla en medio de la tormenta que se había desatado dentro de mí. Tu hija está bien, me dijo. Está aquí mismo. Te has desmayado, pero vas a estar bien. Soy paramédico. La ayuda está en camino. Respira despacio, por favor. Lo estás haciendo genial. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Intenté negarme a ir al hospital. ¿Ir al hospital? Si no tenía seguro, ¿quién iba a pagar esa cuenta? No podía permitirme ese lujo. Pero Carlos no me dejó. No. Les explicó a los otros paramédicos mis síntomas. Insistió en que me tomaran las constantes vitales. Y ahí fue cuando descubrieron la mierda. Mi tensión arterial estaba peligrosamente baja y mi ritmo cardíaco, un desastre.
No era solo agotamiento. Algo iba realmente mal. Me subieron a la ambulancia con Ana a mi lado. El gerente del supermercado se ofreció a llamar a alguien por mí, pero ¿a quién? Mis padres habían fallecido en un incendio años atrás. Mi ex, el padre de Ana, desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Y mi mejor amiga vivía en Gijón, a 2 comunidades de distancia. Estaba sola, completamente y absolutamente sola. Fue entonces cuando Carlos hizo algo que, incluso ahora, cuando lo cuento, se me llenan los ojos de lágrimas. Le dijo a su compañero que ya se verían más tarde, se subió a la ambulancia conmigo y con Ana, un completo desconocido, que acababa de terminar un turno doble, que tenía todas las razones del mundo para irse a casa y dormir, eligió quedarse. Durante el trayecto, intenté disculparme. Lo siento por arruinarle el día, le dije. Él solo negó con la cabeza y sonrió. No has arruinado nada, me respondió. Esto es lo que hago. Además, alguien tiene que asegurarse de que les hagas caso a los médicos. Ya en urgencias, los médicos me hicieron pruebas y más pruebas. Yo, mientras tanto, sentada en la sala de espera, con Carlos sosteniendo a Ana. Insistí en que él era la única persona en la que confiaba con mi hija. Piénsalo un segundo, ¿eh? Le conocía hacía menos de una hora, pero algo en la forma en que me había cogido, en cómo había protegido a Ana, la calma de su voz, me hizo sentir segura de una manera que no había sentido en años. ¿Alguna vez os habéis sentido así de repente, completamente a salvo con un desconocido? Es una locura, pero fue real. 2 horas después, llegó el diagnóstico: anemia severa y deshidratación, agravadas por complicaciones posparto de las que yo ni siquiera era consciente. Mis niveles de hemoglobina estaban tan bajos que el médico no entendía cómo había podido estar de pie, y menos aún cuidando a un bebé. Se quedó alucinado de que hubiera estado funcionando. Necesitaba una transfusión de sangre inmediata y tenía que quedarme ingresada esa noche para monitorización. Carlos pudo haberse ido entonces. Había hecho su buena acción. Había ido más allá de lo esperable, ¿verdad? Pero cuando una enfermera salió y le dijo que yo preguntaba por él, volvió directamente a la habitación del hospital y se sentó en la silla junto a mi cama. No tengo a nadie que cuide de Ana, le dije, con las lágrimas rodando por mi cara. Dicen que tengo que quedarme, pero no puedo dejarla sola. Y no sé qué hacer. No puedo pagar una canguro, y aunque pudiera, no conozco a nadie en quien confiar con ella. Carlos me miró, una mujer joven, agotada y asustada, y tomó otra decisión que lo cambiaría todo. Yo me quedo, dijo simplemente. Mañana tengo el día libre de todos modos. Eso fue una mentira, por cierto. Tenía que trabajar a la mañana siguiente, pero le envió un mensaje a su supervisor. Le explicó la situación y consiguió que alguien le cubriera el turno. Aquí tengo que parar un momento, porque toda esta situación, este hombre que aparece de la nada y hace algo tan extraordinario, era completamente absurda y a la vez, extrañamente, lo más real que me había pasado en mucho tiempo. Quiero decir, piénsalo. Un paramédico que después de un turno doble, en lugar de irse a dormir, se queda en un hospital con una desconocida y su bebé. En mi vida normal, en mi barrio, habríamos dicho, este hombre está loco, o algo querrá. Demasiado bueno para ser verdad, quizá. Pero la verdad es que en ese momento, con la vulnerabilidad al límite, no había espacio para la desconfianza. Había una necesidad tan profunda de ayuda que simplemente lo acepté. Era como si el universo, después de haberme dado tantos golpes, me lanzara un salvavidas inesperado. Y yo, ahogándome, no tuve más remedio que agarrarme a él con todas mis fuerzas. No sé si fue fe, desesperación o una mezcla de ambas. Solo sé que, en ese momento, fue lo que me salvó. En fin, volvamos a la historia. Ana me contó después, años más tarde, cómo vivió ella esa primera noche con Carlos. No Ana mi hija, sino una enfermera ya mayor que estaba de turno esa noche. Me la encontré un día en el hospital, cuando ya trabajaba allí, y me reconoció. Tú eres la chica del desmayo en el súper, ¿verdad? Me dijo con una sonrisa. Se acordaba perfectamente. Ella me dijo que le llamó la atención lo tranquilo que estaba Carlos. Lo vio cambiar pañales con tutoriales de YouTube.
riéndose de sí mismo cuando le ponía el pañal al revés a Ana la primera vez. Lo vio calentar biberones, probando la temperatura en la muñeca como le indicaban en Internet. Lo vio pasear por los pasillos a las 2 de la mañana, meciendo suavemente a Ana cuando no podía dormir, cantando nanas desafinadas que apenas recordaba de su propia infancia. La enfermera me dijo que se acercó un par de veces, fingiendo que comprobaba algo, solo para verle, y que, en un momento, cuando Ana por fin se durmió en sus brazos, lo vio mirarla con una ternura, como si fuera su propia hija. Me dijo que a menudo, cuando estaba en casa y no podía dormir, pensaba en su propio padre, en cómo siempre le decía, nunca confíes en lo que suena demasiado bonito para ser verdad. Se refería a los charlatanes del mercado, a las promesas vacías. Pero ahora ella lo entendía de otra manera. Ese castillo de cristal que se estaba construyendo a su alrededor, las promesas no dichas pero presentes en cada acción de Carlos, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado ideal. Y lo ideal no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. Pero aún así, una pequeña voz en su interior le susurraba que, quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Yo me despertaba cada hora más o menos, desorientada y preocupada, y cada vez, sin excepción, veía a Carlos sentado en esa silla, con Ana en brazos, velando por las dos como un ángel guardián que no sabía que necesitaba. Hablamos mucho durante esas largas horas, cuando Ana por fin se dormía. Le conté mi vida, lo duro que había sido criar a Ana sola, el miedo que me mantenía despierta por la noche, preguntándome si estaba haciendo algo bien. Le conté que había trabajado en 2 sitios diferentes embarazada, que di a luz sola porque mi ex ni siquiera contestaba mis llamadas, las noches que había llorado hasta quedarme dormida, preguntándome cómo iba a sobrevivir. Él me contó sobre la pérdida de su hermana menor en un accidente de coche 5 años antes, sobre cómo convertirse en paramédico fue su forma de intentar salvar a las personas que no pudo salvar entonces. Me habló de la culpa que aún cargaba, de cómo se suponía que debía recoger a su hermana esa noche, pero se había quedado con unos amigos. Sentados allí, en esa habitación de hospital, ya no éramos un paramédico y una paciente. Para cuando salió el sol y me dieron el alta, algo había cambiado entre nosotros. No era romance aún, era algo más profundo, era reconocimiento. 2 personas que entendían lo que significaba seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Carlos nos llevó a casa en su vieja camioneta. Me ayudó a subir la compra que nunca llegué a hacer. La leche y los pañales que parecían tan importantes 14 horas antes. En la puerta de mi apartamento, me volví hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, y le dije, no sé cómo darte las gracias. No tenías por qué hacer nada de esto. Carlos solo sonrió. Asegúrate de cuidarte, me dijo. Ana necesita a su madre sana, y por lo que vale, creo que lo estás haciendo de maravilla. Esas palabras, esas palabras me rompieron por dentro. Hacía meses que nadie me decía que estaba haciendo un buen trabajo. Asentí, incapaz de hablar, y lo vi alejarse. Pudo haberse ido entonces, pero no lo hizo. 3 días después me envió un mensaje. Había conseguido mi número del papeleo del hospital, lo cual técnicamente iba en contra de las reglas, pero me dijo que solo quería asegurarse de que estaba bien. Le contesté de inmediato y terminamos hablando durante 3 horas. Empezamos a enviarnos mensajes todos los días, luego a llamarnos. Y luego Carlos empezó a pasar por mi casa después de sus turnos, trayendo la cena, ayudando con Ana, simplemente estando allí. Nunca me presionó para nada. Nunca me hizo sentir que le debía algo. Simplemente apareció, de forma consistente, confiable, como nadie lo había hecho antes. Aparecía con comida china para llevar e insistía en que yo comiera mientras él jugaba con Ana. Arreglaba el grifo que goteaba y que yo llevaba meses ignorando. Se sentaba conmigo mientras pagaba las facturas, ofreciéndose a ayudar cuando las cosas se ponían difíciles, nunca haciéndome sentir pequeña por mis problemas. 2 meses después del incidente del supermercado, Carlos me invitó a una cita de verdad.
Conseguimos una canguro para Ana, fuimos a un pequeño restaurante italiano en el barrio y hablamos durante 4 horas seguidas. Al final de la noche, los dos sabíamos que esto era real. Carlos me propuso matrimonio 11 meses después, en el mismo lugar de ese supermercado donde me había cogido. Había coordinado con el gerente de la tienda, había puesto flores y fotos de nuestro año juntos, y se arrodilló en la fila de la caja mientras Ana, que ya caminaba y balbuceaba, aplaudía con sus manitas. María López, dijo, con la voz temblorosa, tú y Ana sois mi mundo entero. Quiero pasar el resto de mi vida cuidándote cuando caigas y animándote cuando seas fuerte. ¿Quieres casarte conmigo? Dije que sí antes de que terminara de preguntar, con las lágrimas rodando por mi cara. Nos casamos 6 meses después, en una pequeña ceremonia con amigos cercanos. Ana fue la niña de las flores, tambaleándose por el pasillo con su pequeño vestido. José, el compañero de Carlos, fue el padrino, y la enfermera mayor del hospital, la que se confundió y pensó que Carlos era mi marido aquella primera noche, fue invitada como invitada especial. En sus votos, Carlos prometió estar siempre ahí, aparecer siempre, elegirla siempre. Yo prometí dejarlo entrar, confiar en él, construir una vida juntos que ninguno de los dos creyó posible. Ahora, 5 años después de aquel martes de marzo, Carlos y yo tenemos 3 hijos. Ana tiene 5 años y medio y tiene 2 hermanitos pequeños. José, que tiene 3, y Liam, que acaba de cumplir 1. Carlos adoptó a Ana oficialmente el día después de la boda. Ella le llama papá y él nunca se ha referido a ella de otra manera que no sea mi hija. Cuando Ana pregunta por su padre biológico, Carlos la sienta y le cuenta la verdad con amor. Tu primer papá no estaba preparado para ser padre, le dice, pero yo sí estaba preparado para ser el tuyo. Terminé la escuela de enfermería y trabajo en el mismo hospital donde me trataron aquella noche. Me especializo en ayudar a las nuevas mamás, especialmente a las madres solteras, asegurándome de que reciban el apoyo que yo nunca tuve. Carlos sigue trabajando como paramédico, sigue salvando vidas, sigue llegando a casa con historias que hacen que los ojos de nuestros hijos se abran de par en par. Tenemos enmarcado el recibo del supermercado de aquel día en la pared de nuestra sala. Debajo escribimos, a veces tu alma gemela te atrapa cuando estás cayendo. Pienso en ese momento todo el tiempo, en lo cerca que estuve de golpear ese suelo, en lo que podría haberle pasado a Ana, en lo diferente que sería mi vida si Carlos hubiera estado mirando su teléfono, o si hubiera elegido una caja diferente, o si hubiera decidido que estaba demasiado cansado para preocuparse. Pero le importó, y eso marcó la diferencia. ¿Y hoy? Pues hoy, la verdad, no tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras, que cometí un error al lanzarme así. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto, pero es mía y es nuestra.